¿Sabías que existen palabras tan poderosas que pueden resucitar a un alma muerta? No me refiero a magia, me refiero a algo mucho más real y devastador. Me refiero a cuando alguien te habla en tu idioma natal, después de meses de silencio, cuando creías que el mundo había olvidado que existías. Esta es la historia del hombre más rico de América Latina, que terminó mendigando bajo la lluvia en las calles de Guadalajara, y de cómo tres palabras en japonés, pronunciadas por una mesera de 26 años, desataron una cadena de eventos que cambiaría miles de vidas para siempre. Pero antes de contarte sobre el milagro, necesitas conocer la tragedia, porque lo que le pasó a Renato Sato no fue solo una caída financiera, fue algo mucho más aterrador. Fue el momento exacto en que un billonario descubrió que todo su dinero no podía comprar lo único que realmente necesitaba: una razón para seguir respirando. La lluvia caía sobre Guadalajara como lágrimas del cielo, convirtiendo las calles de la zona rosa en ríos de melancolía que arrastraban los sueños rotos de otro día difícil. Era uno de esos aguaceros que parecían durar eternamente, donde el agua no solo empapaba la ropa, sino también el alma. En la esquina de la avenida López Cotilla, frente al Banco Santander, había un hombre acurrucado contra la pared de concreto. Su ropa, que una vez había sido un traje de seda italiana, ahora colgaba de su cuerpo como trapos mojados. Su cabello negro, ligeramente canoso en las sienes, se pegaba a su frente mientras sus ojos oscuros miraban fijamente el suelo empapado. Los transeúntes pasaban a su lado sin mirarlo dos veces. Para ellos, era solo otro indigente, otra víctima de la crisis económica que había golpeado a México en los últimos años. Nadie se detenía a ver más allá de la apariencia desgastada. Nadie notaba los zapatos de cuero italiano que, aunque sucios, seguían siendo de la mejor calidad. Nadie prestaba atención al reloj Patek Philippe que brillaba débilmente en su muñeca. Nadie reconocía el rostro que había aparecido en las portadas de Forbes México, Expansión y El Economista durante más de una década. Su nombre era Renato Sato, y hasta hace 6 meses había sido uno de los hombres más ricos de América Latina. Pero el dinero, como había aprendido de la manera más dolorosa posible, no puede comprar algunas cosas. No puede comprar la salud mental cuando el estrés te consume desde adentro. No puede comprar la paz cuando los fantasmas del pasado te persiguen cada noche. Y definitivamente, no puede comprar el perdón cuando has cometido errores que han lastimado a las personas que más amabas. Renato cerró los ojos y dejó que la lluvia lavara su rostro, mezclándose con las lágrimas que había estado conteniendo durante meses. A unos 50 metros de donde Renato se refugiaba de la lluvia, estaba el pequeño restaurante El Refugio de San Ángel. No era el tipo de lugar que aparecía en guías turísticas o que frecuentaban los empresarios de la ciudad. Era un lugar humilde, con mesas de madera gastada y manteles de colores brillantes que le daban un aire hogareño y acogedor. Detrás de la barra, limpiando vasos con movimientos precisos y mecánicos, estaba Isela Márquez. A los 26 años, tenía el tipo de belleza tranquila que viene de una vida vivida con propósito, aunque ese propósito a veces pareciera tan simple como asegurarse de que cada cliente se sintiera bienvenido en su pequeño rincón del mundo. Isela había trabajado en el refugio durante los últimos 4 años, desde que terminó sus estudios de administración hotelera en la Universidad de Guadalajara. No era el trabajo de sus sueños, pero había algo reconfortante en la rutina. Algo sanador en servir comida casera a personas que necesitaban un momento de calidez en sus días. «Isela», le gritó doña Carmen,
la dueña del restaurante, desde la cocina. ¿Puedes revisar si necesitamos más servilletas para las mesas? Sí, señora Carmen, respondió Isela, dejando los vasos limpios en el estante y dirigiéndose hacia las mesas. Mientras ordenaba las servilletas, su mirada se dirigió automáticamente hacia la ventana que daba a la calle. Era un hábito que había desarrollado durante sus años trabajando ahí, una manera de mantenerse conectada con el mundo exterior mientras cumplía con sus responsabilidades. Fue entonces cuando lo vio. El hombre estaba encorvado contra la pared del banco, completamente empapado por la lluvia, que no daba señales de disminuir. Había algo en su postura, algo en la manera en que sus hombros se curvaban hacia adentro, que le recordó a Isela las historias que su padre le contaba sobre los inmigrantes japoneses que llegaron a México buscando una nueva vida. El orgullo, solía decir su padre, puede ser tanto una bendición como una maldición. Los hombres orgullosos prefieren sufrir en silencio antes que pedir ayuda. Isela se quedó observando al hombre durante varios minutos. Vio cómo la gente pasaba a su lado sin siquiera reconocer su existencia. Vio cómo él no extendía la mano pidiendo dinero, no gritaba pidiendo atención. Simplemente estaba ahí, soportando la tormenta, con una dignidad silenciosa que le rompió el corazón. ¿Qué estás mirando, mija?, preguntó doña Carmen, acercándose a la ventana. Ese hombre de ahí, ¿ha estado ahí mucho tiempo? Doña Carmen siguió su mirada y suspiró. Desde temprano esta mañana. Ya van varias personas que se han quejado de que está afectando el aspecto del vecindario. Hizo una pausa. Qué triste es la gente, ¿verdad? Más preocupados por las apariencias que por ayudar a alguien que claramente necesita ayuda. Isela sintió que algo se movía en su pecho. Era la misma sensación que había sentido años atrás, cuando encontró a un gato herido en el callejón detrás de su casa. La misma urgencia de hacer algo, de no quedarse de brazos cruzados viendo el sufrimiento. Doña Carmen, dijo de repente, ¿puedo prepararle una taza de café? ¿Y tal vez un sándwich? La mujer mayor la miró con una sonrisa que mezclaba orgullo y preocupación. Mija, tienes un corazón demasiado grande para tu propio bien. Pero sí, ve y prepárale algo. Y llévale también una de esas galletas de canela que hice esta mañana. Isela se dirigió rápidamente hacia la cocina, su mente ya formulando un plan. Preparó un café con leche bien caliente, añadiendo una pizca extra de azúcar, porque había notado que el hombre parecía necesitar energía. Hizo un sándwich de jamón y queso, asegurándose de que fuera sustancioso, pero fácil de digerir. Y envolvió todo en una bolsa de papel, junto con las galletas de canela de doña Carmen. Pero mientras preparaba la comida, algo en el fondo de su mente le decía que había algo diferente sobre este hombre. Algo que no podía identificar completamente. Cuando era niña, su padre Ernesto le había enseñado algunas palabras básicas en japonés. Era algo que había aprendido durante sus años trabajando en una fábrica de autopartes que había sido adquirida por una empresa japonesa. Nunca sabes cuándo vas a necesitar hablar el idioma de alguien más, solía decir. Las palabras en el idioma de una persona llegan directo al corazón. Isela no sabía por qué, pero tenía la extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, este hombre podría entender esas palabras que su padre le había enseñado hacía tantos años. Con la bolsa de comida en una mano y un paraguas en la otra, Isela salió del restaurante hacia la lluvia. Sus zapatos chapotearon en los charcos mientras se dirigía hacia donde estaba el hombre, su corazón latiendo un poco más rápido con cada paso. Cuando se acercó, pudo ver más claramente su rostro. Era asiático,
probablemente japonés, y había algo en sus facciones que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía identificar exactamente qué. Disculpe, señor, dijo suavemente en español, deteniéndose a una distancia respetuosa. El hombre levantó la vista lentamente, como si le costara trabajo enfocar su atención en el presente. Sus ojos estaban inyectados de sangre y había en ellos una profundidad de tristeza que Isela sintió como un puñetazo en el estómago. No tengo dinero, murmuró en un español con acento marcado, su voz ronca por horas de silencio. No estoy pidiendo dinero, respondió Isela con gentileza. Le traje algo de comer y un café caliente. El hombre la miró con confusión, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. ¿Por qué?, preguntó. Isela sintió que había llegado el momento. Sin saber exactamente por qué, decidió confiar en el instinto que la había estado guiando desde que lo vio por primera vez. ¿Por qué?, dijo, cambiando al japonés con la pronunciación cuidadosa que su padre le había enseñado. Daijoubu desuka, tasukete agemasho. ¿Está usted bien? Permítame ayudarle. El efecto fue inmediato y dramático. Los ojos del hombre se abrieron completamente, y por primera vez desde que Isela lo había estado observando, se enderezó completamente. La sorpresa en su rostro era tan profunda que por un momento pareció olvidar dónde estaba. ¿Habla japonés?, preguntó en su idioma natal, su voz temblando ligeramente. Solo un poco, respondió Isela en español, sonriendo tímidamente. Mi padre me enseñó algunas palabras cuando era niña. Renato Sato, porque ese era el hombre que estaba sentado bajo la lluvia, sintió que algo dentro de él se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. Durante meses, había estado viviendo en un mundo donde nadie lo entendía, donde nadie veía más allá de su apariencia actual para reconocer al ser humano que había debajo. Y ahora, una joven desconocida no solo le había ofrecido comida y refugio, sino que había hecho el esfuerzo de hablarle en su propio idioma. Era un gesto tan simple y al mismo tiempo tan profundamente significativo que sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos otra vez. Si esta historia de caída y salvación te ha cautivado por completo, no cierres este video, porque el hecho de que Isela sepa japonés no es ninguna casualidad. Para seguir viendo historias como esta, dale a me gusta al video y suscríbete al canal, porque este hombre empapado por la lluvia no es un vagabundo cualquiera, y cuando descubra quién es y la increíble conexión que ha tenido con la familia de Isela durante 15 años, antes de perderlo todo, te quedarás boquiabierto. No olvides darle al botón de suscribirse y al de me gusta. Arigato gozaimasu, susurró. Muchas gracias. De nada, respondió Isela, extendiéndole la bolsa de comida y sosteniendo el paraguas sobre ambos. ¿Por qué no viene conmigo al restaurante? Puede comer allí y secarse un poco. Renato dudó. Había pasado tanto tiempo evitando el contacto humano, escondiéndose de un mundo que había decidido que ya no tenía lugar para él, que la idea de entrar a un lugar público lo llenaba de ansiedad. Pero había algo en la manera en que esta joven lo miraba, algo en la sinceridad de su voz, que le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podría confiar en ella. No tengo dinero para pagar, admitió en voz baja. No se preocupe por eso, dijo Isela firmemente. Hoy la comida es cortesía de la casa. Lentamente, Renato se puso de pie. Sus piernas temblaron tras horas en el suelo frío, pero logró mantenerse erguido. Isela le ofreció su brazo y juntos caminaron hacia el refugio de San Ángel. Mientras caminaban, Renato se preguntaba si esto era coincidencia o si el universo tenía planes más grandes.
Había algo sobre esta joven, sobre su nombre, sobre la manera en que lo había tratado, que le recordaba a una promesa olvidada, una promesa que había olvidado hasta este momento. El interior del refugio era exactamente lo que necesitaba sin saberlo. Cálido sin ser asfixiante, acogedor sin ser invasivo. Los colores brillantes de los manteles y decoraciones mexicanas creaban una atmósfera que lo hizo sentirse más humano de lo que se había sentido en meses. Isela lo guió hacia una mesa en el rincón, lejos de las miradas curiosas. Le trajo una toalla limpia y puso el café humeante frente a él. Tómese su tiempo, le dijo suavemente. No hay prisa. Renato envolvió sus manos alrededor de la taza, sintiendo cómo el calor se extendía por sus dedos entumecidos. El primer sorbo fue como un abrazo desde adentro, calentando no solo su cuerpo, sino algo más profundo que había estado helado durante mucho tiempo. Mientras comía el sándwich, se dio cuenta de que no había probado comida casera real en meses. Durante sus días como magnate, había estado acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas y chefs privados. Pero este simple sándwich de jamón y queso, preparado con cuidado y servido con amor, sabía mejor que cualquier plato gourmet de su vida anterior. ¿Cómo se llama?, preguntó Isela, sentándose discretamente en la silla opuesta. Renato, respondió él, decidiendo no dar su apellido. Mucho gusto, Renato. Yo soy Isela Márquez. Al escuchar el apellido, algo hizo clic en su mente. Márquez. Había conocido a un Márquez años atrás, cuando llegó por primera vez a México. Un hombre mayor que trabajaba en una fábrica y que había sido la primera persona en creer en sus ideas cuando nadie más lo hacía. ¿Su padre trabajó alguna vez en la industria automotriz?, preguntó cuidadosamente. Isela lo miró con sorpresa. Sí, ¿cómo lo sabe? Trabajó 20 años en una fábrica de autopartes. Se jubiló hace 5 años. ¿Se llama Ernesto? La sorpresa de Isela se convirtió en asombro. Sí, ¿lo conoce? Renato cerró los ojos, sintiendo que las piezas de un rompecabezas cósmico comenzaban a encajar. Ernesto Márquez, el hombre que había sido su primer amigo en México. El hombre que había creído en él cuando era solo un joven inmigrante japonés, con ideas grandes y bolsillos vacíos. El hombre al que le había hecho una promesa olvidada en su ascenso al éxito. Su padre me salvó la vida hace 15 años. ¿Qué? Acababa de llegar a México. Tenía una idea para una aplicación móvil, pero nadie me tomaba en serio. Su padre fue el único que se tomó el tiempo de escucharme. No solo eso, sino que me presentó a las personas correctas. Me ayudó a conseguir mi primer trabajo, mi primera oportunidad. Isela se quedó sin palabras. Su padre nunca le había mencionado nada sobre ayudar a un empresario japonés. Le hice una promesa a su padre, continuó Renato, su voz cargándose de emoción. Le dije que algún día, cuando tuviera éxito, encontraría una manera de honrar su bondad, de devolverle todo lo que había hecho por mí. Se detuvo, mirando el café en sus manos. Pero me perdí en el camino. El éxito me cambió. Me olvidé de las personas que me habían ayudado. Me olvidé de las promesas que había hecho. Y ahora, ya no tengo nada con qué cumplir esa promesa. Isela extendió su mano a través de la mesa y tocó gentilmente la de Renato. Mi padre siempre dice que las promesas no se cumplen con dinero, se cumplen con el corazón. En ese momento, doña Carmen se acercó con una sonrisa maternal. ¿Todo está bien por aquí? Sí, señora Carmen, respondió Isela. ¿Podría preparar una habitación arriba? El señor Renato necesita un lugar donde descansar. Por supuesto, mija. Renato las miró con incredulidad. No puedo aceptar más de su bondad. Ya han hecho demasiado.
El piso de arriba tiene habitaciones pequeñas, explicó Isela. Las usamos para huéspedes ocasionales. No es elegante, pero es limpio y cálido. Pero no puedo pagar. Renato, dijo Isela firmemente. Mi padre me enseñó que cuando alguien necesita ayuda, no preguntas si pueden pagar. Simplemente ayudas. Mientras doña Carmen preparaba la habitación, Isela escuchó fragmentos de su historia. No la historia completa, porque aún era demasiado dolorosa, pero lo suficiente para entender que había perdido todo lo que una vez consideró importante. ¿Sabe qué es lo más extraño?, preguntó Renato de repente. ¿Qué? Durante mis años de éxito, pensé que había llegado a la cima del mundo. Tenía dinero, poder, influencia, pero nunca me sentí tan conectado con otro ser humano como ahora, sentado en este pequeño restaurante, hablando con la hija del hombre que cambió mi vida. Isela sonrió, sintiendo que algo especial estaba sucediendo. Creo que las mejores conexiones suceden cuando somos más vulnerables, cuando no tenemos nada que esconder. Cuando la habitación estuvo lista, Isela acompañó a Renato escaleras arriba. Era simple pero limpia, con una cama cómoda, un pequeño escritorio y una ventana que daba al callejón tranquilo. Mañana, dijo Isela, cuando se sienta mejor, me gustaría llevarlo a conocer a mi padre. Creo que le gustaría mucho volver a verlo. Renato asintió, sintiendo por primera vez en meses que tal vez había un futuro que valía la pena vivir. Isela, dijo antes de que ella saliera. ¿Sí? Arigato gozaimasu, de todo corazón. Doitashimashite, respondió ella con una sonrisa. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Guadalajara, dos vidas que habían estado navegando en la oscuridad encontraron una luz que las guiaría hacia un mañana completamente diferente. La mañana llegó a Guadalajara con esa claridad especial que solo viene después de una noche de lluvia intensa. El aire olía a tierra húmeda y nuevas posibilidades, y por primera vez en meses, Renato Sato despertó sin la sensación de que el mundo se estaba desmoronando. La habitación pequeña pero limpia en el refugio de San Ángel le había dado el primer sueño reparador desde que su mundo se vino abajo. Pero más importante que el descanso físico era algo que había olvidado: la esperanza. Esa esperanza tenía nombre: Isela Márquez. Y la conexión que había descubierto la noche anterior con el pasado que creía perdido para siempre. Renato se duchó con el jabón simple que doña Carmen había dejado y se puso la ropa limpia que Isela había conseguido durante la mañana. No era elegante, solo jeans y una camisa azul, pero estar limpio le devolvió una dignidad que había olvidado. Cuando bajó al restaurante, encontró a Isela preparando las mesas. La luz matutina que entraba por las ventanas la hacía verse aún más joven, pero había una determinación en sus movimientos que hablaba de alguien que había tomado una decisión importante. «Buenos días, Renato», le dijo con una sonrisa que iluminó todo el comedor. «¿Cómo durmió?» «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo», respondió sinceramente. «Gracias por todo». «Todavía no hemos hecho nada», dijo Isela, trayéndole café recién hecho. «El día de hoy es cuando empezamos realmente». «¿Qué quiere decir?» Isela se sentó frente a él, con esa expresión seria que había heredado de su padre. «Anoche, después de que usted se acostó, llamé a mi papá». El corazón de Renato se aceleró. «¿Le contó sobre mí?» «Le dije que había conocido a un hombre japonés que recordaba su nombre y hablaba de una promesa. No di más detalles porque quería que fuera una sorpresa». Hizo una pausa, estudiando su reacción. Mi papá se puso muy emocional. Empezó a hablar de un joven llamado Renato Sato, que había conocido años atrás, alguien que había impresionado mucho a toda la familia.
Dijo que siempre se había preguntado qué había pasado con usted. Renato sintió que las emociones amenazaban con desbordarse otra vez. Su padre fue muy importante para mí. Sin él, nunca habría... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar más de lo que estaba listo para compartir. ¿Nunca habría qué? Preguntó Isela gentilmente. Renato tomó un sorbo de café, comprando tiempo para decidir cuánto estaba dispuesto a contar. Su padre me ayudó a construir un imperio tecnológico, dijo finalmente. Durante 15 años, fui el CEO de Satotech, una de las empresas de desarrollo de aplicaciones más grandes de América Latina. Los ojos de Isela se abrieron con sorpresa. ¿Satotech? ¿La empresa que desarrolló MexiConnect y Payo Loco? Entre otras cosas, sí. Pero esas aplicaciones las usa todo el mundo en México. MexiConnect tiene como 50 millones de usuarios, 53 millones cuando dejé la empresa. Isela se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. ¿Cómo alguien que construyó todo eso termina viviendo en la calle? Renato terminó la pregunta por ella. Es una historia larga y complicada, pero la versión corta es que perdí de vista lo que realmente importaba. Me obsesioné tanto con el crecimiento y las ganancias que olvidé por qué había empezado la empresa en primer lugar. Se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia la calle donde había estado tirado la noche anterior. Tomé decisiones que lastimaron a muchas personas. Despedí a empleados leales para aumentar las ganancias. Vendí datos de usuarios a empresas que los utilizaron de maneras que nunca debería haber permitido. Y cuando la presión se volvió demasiado intensa, cuando los remordimientos me empezaron a consumir. Su voz se quebró ligeramente. Tuve lo que los doctores llamaron una crisis nerviosa. Pasé 3 meses en una clínica privada, y cuando salí, mi junta directiva había votado para removerme de la empresa. Mi fortuna personal estaba tan entrelazada con las acciones de la empresa que cuando el escándalo público estalló, perdí casi todo. Pero seguramente guardó algo. Tenía propiedades, inversiones, cuentas bancarias en varios países, pero todo estaba bajo investigación por posibles actividades fraudulentas. Los abogados congelaron mis activos, mientras las autoridades determinaban si había cometido crímenes financieros. Renato se pasó las manos por el cabello. Resulta que vivir en hoteles de lujo mientras esperas que se resuelvan investigaciones federales es muy caro. En 6 meses, gasté todo el efectivo que tenía disponible. Y cuando ya no pude pagar a los abogados, cuando ya no pude pagar las habitaciones de hotel, terminó en la calle. Terminé en la calle, confirmó él. Al principio pensé que sería temporal, que encontraría una manera de recuperarme, de reconstruir. Pero cuando has estado en la cima durante tanto tiempo, caer te hace olvidar cómo volver a subir. Isela extendió su mano y tocó la de él. Pero no ha olvidado cómo ser una buena persona, dijo suavemente. Anoche, cuando hablaba de mi papá, pude ver en sus ojos que el hombre que ayudó a usted todavía está ahí dentro. 2 horas más tarde, Isela y Renato caminaban por las calles de Guadalajara hacia el pequeño vecindario donde vivía Ernesto Márquez. Era un barrio de clase trabajadora, con casas modestas pero bien cuidadas y jardines llenos de flores que habían florecido después de la lluvia de la noche anterior. Mi papá se jubiló hace 5 años, explicó Isela mientras caminaban, pero todavía se mantiene ocupado. Tiene un pequeño taller en el patio trasero donde repara electrodomésticos para los vecinos. Dice que las manos necesitan mantenerse ocupadas para mantener la mente activa.
¿Cómo está su salud? Bastante bien para tener 68 años, aunque mi mamá dice que es más terco que nunca. Cuando llegaron a la casa, una construcción sencilla de 2 pisos con paredes pintadas de azul claro y un pequeño jardín frontal lleno de rosas, Isela se detuvo antes de tocar la puerta. ¿Está nervioso?, preguntó. Terrificado, admitió Renato. La última vez que su padre me vio, yo era un joven lleno de sueños y ambición. Ahora, ahora es un hombre que ha vivido lo suficiente para entender que los sueños y la ambición sin corazón no significan nada, dijo Isela firmemente. Y mi papá va a ver eso inmediatamente. Tocó la puerta, y después de unos momentos, se abrió para revelar a un hombre mayor con cabello gris, pero ojos que brillaban con la misma gentileza que Renato recordaba. «Mija», exclamó Ernesto, abrazando a su hija, «llegas justo a tiempo para el almuerzo». Luego sus ojos se posaron en Renato, y el reconocimiento llegó. «Dios mío», susurró. «¿Renato? ¿Renato Sato?» «Hola, señor Márquez», dijo Renato, inclinándose en una reverencia japonesa. «Ha pasado mucho tiempo». Sin más palabras, Ernesto se acercó y abrazó a Renato con la fuerza de un hombre que había encontrado a un hijo perdido. «Mijo», murmuró, «¿dónde has estado todos estos años?» En la sala de los Márquez, rodeado por fotografías familiares y el aroma del mole de la señora Carmen, Renato contó su historia completa por primera vez desde su caída. Habló de los primeros años después de que Ernesto lo ayudara, cuando Satotec era solo una idea y 3 empleados en un apartamento rentado. Habló de los años de crecimiento, cuando la empresa se expandió por México y América Latina. «Siempre pensé en usted», le dijo a Ernesto. Cada éxito, cada trato importante, recordaba cómo había empezado todo con su ayuda. «¿Pero nunca regresó?», preguntó la señora Carmen, quien había adoptado inmediatamente a Renato como familia. Al principio, porque estaba ocupado construyendo la empresa. Después, porque me daba vergüenza el tiempo pasado. Y finalmente, se detuvo, luchando con las palabras. Finalmente, porque me había convertido en alguien diferente. Alguien que usted no habría reconocido. Alguien de quien se habría avergonzado. «Eso no es cierto», dijo Ernesto firmemente. «Yo sabía que ibas a tener éxito. Lo vi desde el primer día. Pero el éxito no cambia quién eres en el fondo, Renato. Solo revela lo que siempre estuvo ahí. Pero las cosas que hiciste las puedes deshacer. Los errores los puedes corregir. Pero solo si dejas de sentirte tan mal por el pasado que no puedes ver el futuro». Renato miró alrededor, hacia esta familia que lo había acogido como si nunca se hubiera ido, como si los 15 años de silencio no hubieran existido. «No sé cómo empezar otra vez», admitió. «No sé cómo reconstruir cuando has perdido todo. ¿Recuerdas lo que te dije la primera vez que nos conocimos? Cuando me dijiste que tenías miedo de que tu idea no funcionara». Renato sonrió por primera vez genuinamente. «Me dijo que las mejores ideas no necesitan dinero para empezar, solo necesitan corazón». «Exacto. Y tu corazón no se perdió en esa caída, mijo. Solo se escondió por un tiempo. En ese momento, Isela, quien había estado escuchando silenciosamente, se inclinó hacia adelante. «Tengo una idea», dijo, «pero va a sonar loca». «Las mejores ideas siempre suenan locas al principio», respondió su padre sonriendo. «¿Qué tal si no tratamos de reconstruir lo que tenía antes? ¿Qué tal si construimos algo completamente nuevo? Algo que honre la promesa que hizo a mi papá, pero que también ayude a otras personas que están pasando por lo que usted pasó». Renato la miró con curiosidad. «¿Qué tiene en mente?» «Una fundación.
Una organización que ayude a personas que han perdido todo a encontrar una nueva manera de empezar, que conecte a emprendedores jóvenes con mentores experimentados, que enseñe habilidades técnicas a personas que han perdido sus trabajos. Sus ojos se iluminaron mientras hablaba, y que lo haga todo con el mismo espíritu de comunidad y apoyo mutuo que mi papá le mostró a usted hace tantos años. Ernesto asintió lentamente. Una fundación que lleve mi nombre, dijo Renato pensativamente. No, dijo Isela. Una fundación que lleve el nombre de mi papá, la Fundación Ernesto Márquez, porque él fue quien empezó todo esto con un acto de fe hacia un joven extranjero que tenía sueños grandes, pero bolsillos vacíos. El silencio que siguió fue eléctrico. Renato pudo sentir algo despertando dentro de él, algo que había estado dormido durante meses. No era la ambición ciega que había impulsado su primera empresa, sino algo más profundo y más sostenible. ¿Pero cómo?, preguntó. No tengo dinero, no tengo recursos, no tengo conexiones. Tiene algo mejor, dijo la señora Carmen, hablando por primera vez en varios minutos. Tiene una historia, y las historias, cuando se cuentan bien, son más poderosas que el dinero. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, continuó ella, que hay muchas personas en este país que han cometido errores, que han perdido todo, que piensan que no merecen una segunda oportunidad. Su historia les dice que sí la merecen. Además, añadió Isela, no está empezando completamente de cero. Tiene 15 años de experiencia construyendo una empresa tecnológica. Conoce el mundo de los negocios desde adentro, y ahora también conoce lo que se siente perderlo todo. Esa combinación, dijo Ernesto, es exactamente lo que necesita alguien que quiere ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Renato se quedó en silencio durante un largo momento, sintiendo cómo la idea tomaba forma en su mente. No sería fácil. Tendría que empezar desde abajo. Tendría que ganar credibilidad otra vez. Tendría que demostrar que había aprendido de sus errores. Pero por primera vez en meses, tenía una dirección clara hacia adelante. ¿Cómo empezamos?, preguntó finalmente. Durante las siguientes 2 semanas, la pequeña habitación arriba del refugio de San Ángel se convirtió en el centro de operaciones de algo que comenzó como una idea loca y rápidamente se transformó en algo mucho más real. Renato, con la ayuda de Isela y la guía de Ernesto, comenzó a escribir un plan de negocios para la Fundación Ernesto Márquez. Pero no era el tipo de plan corporativo lleno de proyecciones financieras y estrategias agresivas. Este era diferente. Era un plan basado en historias humanas, en conexiones reales, en la idea de que las personas que habían tocado fondo tenían una perspectiva única sobre lo que realmente importaba. El objetivo, escribió en la primera página, no es crear más millonarios, es crear más personas que entiendan que la verdadera riqueza viene de ayudar a otros a alcanzar su potencial. La idea central era simple: conectar a personas que habían perdido todo con mentores, que habían pasado por experiencias similares y habían encontrado maneras de reconstruir sus vidas de formas más sostenibles. Es como una incubadora de startups, explicó Renato a Isela una tarde, pero para vidas humanas, en lugar de empresas. Isela había demostrado tener un talento natural para la organización. Había creado un sistema para catalogar historias de personas que necesitaban ayuda y conectarlas con posibles mentores. También había desarrollado un currículo básico de habilidades de vida. ¿Sabe lo que más me emociona de esto?, le dijo a Renato mientras organizaban los primeros documentos. ¿Qué? Que no estamos tratando de salvar a la gente. Estamos creando espacios donde la gente puede salvarse a sí misma.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Ernesto tuvo una idea que cambió todo el alcance del proyecto. Renato, dijo una tarde en el patio trasero, ¿recuerdas por qué mi jefe en la fábrica me permitió ayudarte hace todos esos años? No estoy seguro de entender. Porque yo le dije que tú ibas a ser importante algún día. No porque fueras a ser rico, sino porque ibas a hacer una diferencia. Y él confió en mi juicio. Ernesto se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasaría si pudiéramos convencer a empresarios exitosos de que inviertan en esta fundación? No como caridad, sino como una inversión en el futuro de México. ¿Cómo? Piénsalo. Los participantes no solo van a reconstruir sus vidas, van a crear nuevos negocios, generar empleos, contribuir a la economía. Los empresarios que inviertan están invirtiendo en una nueva generación de líderes que entienden tanto el éxito como el fracaso. La idea era brillante, y Renato inmediatamente vio las posibilidades. Podríamos crear un modelo donde los graduados exitosos de la fundación se conviertan en mentores para la siguiente generación, dijo emocionado. Y eventualmente, algunos de ellos se convertirían en donantes principales. Exacto, dijo Ernesto. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo. En ese momento, Isela recibió una llamada telefónica que cambió todo. Bueno, contestó, y después de escuchar por un momento, sus ojos se abrieron con sorpresa. Sí, él está aquí. Un momento, por favor. Le pasó el teléfono a Renato. Es para usted. Dice que es Carlos Mendoza, del periódico El Occidental. Renato tomó el teléfono con manos ligeramente temblorosas. Bueno, señor Sato, soy Carlos Mendoza, periodista de El Occidental. He estado investigando una historia sobre empresarios que han perdido todo durante la crisis económica reciente. Su nombre apareció en mis investigaciones y me preguntaba si estaría dispuesto a hablar conmigo sobre su experiencia. Renato miró a Isela y a Ernesto, quienes lo observaban con expresiones de ánimo. ¿De qué tipo de historia está hablando? Estoy interesado en historias de segunda oportunidades, de personas que han tocado fondo y han encontrado maneras de reconstruir sus vidas de formas que tal vez sean más significativas que lo que tenían antes. Renato respiró profundamente. Señor Mendoza, dijo finalmente, creo que tengo exactamente la historia que está buscando. El centro de la Fundación Ernesto Márquez ocupaba un edificio restaurado en el corazón de Guadalajara, donde antiguamente funcionaba una fábrica textil abandonada. Las paredes de ladrillo expuesto y las ventanas enormes creaban un ambiente que mezclaba la historia industrial de la ciudad con la innovación del futuro. En la placa de bronce junto a la entrada principal estaba grabado el lema, donde las segundas oportunidades se convierten en primeros pasos. Renato Sato caminaba por el primer piso, observando con satisfacción las aulas donde se impartían clases de programación, diseño gráfico, contabilidad básica y habilidades empresariales. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran las instalaciones modernas, era la energía. En cada rincón había personas que habían perdido todo y ahora estaban construyendo algo nuevo. María Elena, una antigua ejecutiva bancaria, ahora dirigía su propia consultoría de finanzas personales. Jorge, un ingeniero que había caído en problemas de adicción, llevaba 4 meses sobrio y desarrollaba una aplicación para ayudar a otras personas en recuperación. Buenos días, don Renato, le dijo Carmen Ruiz, una mujer de 45 años que había perdido su negocio familiar durante la pandemia y ahora coordinaba el programa de mentorías. Buenos días, Carmen. ¿Cómo van los nuevos participantes? Increíble. Esta semana recibimos a 12 personas nuevas
y ya tenemos lista de espera para el próximo mes. Carmen le entregó una carpeta con los reportes semanales. Los resultados del programa piloto superaron todas nuestras expectativas. El 78% de los participantes han encontrado trabajo estable o han iniciado sus propios negocios dentro de los primeros 6 meses. Renato sonrió, recordando cómo había dudado que este modelo funcionara cuando Isela lo propuso. ¿Y las finanzas? Estables y creciendo. La donación inicial del señor Vázquez nos dio el impulso que necesitábamos, y ahora tenemos compromisos de 8 empresarios locales más. La donación de Miguel Vázquez había sido el momento decisivo. Después del artículo de Carlos Mendoza en El Occidental, la historia de Renato había capturado la atención de este empresario que también había recibido ayuda de Ernesto Márquez, décadas atrás, cuando era un joven inmigrante de El Salvador. Ernesto Márquez cambió mi vida cuando yo no tenía nada, había dicho Vázquez. Es hora de que yo haga lo mismo por otros. Su donación de 200 millones de pesos había transformado la fundación de una idea esperanzadora en una realidad sólida. Renato subió al segundo piso, donde estaba su oficina. Era un espacio sencillo pero funcional, con vista hacia el jardín interior, donde los participantes tomaban descansos y donde se habían plantado cerezos japoneses como símbolo de renovación. En su escritorio lo esperaba Isela, quien ahora llevaba el título de directora ejecutiva de la Fundación Ernesto Márquez. En los últimos 6 meses, había demostrado talento natural para la administración y una visión estratégica que complementaba perfectamente la experiencia de Renato. ¿Listo para la reunión?, preguntó Isela, organizando los documentos. ¿Nervioso sería una mejor descripción?, respondió Renato. En 1 hora, se reunirían con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social. El éxito del programa piloto había llamado la atención de funcionarios en Ciudad de México, y ahora consideraban expandir el modelo a nivel nacional. ¿Has hablado con tu papá esta mañana?, preguntó Renato. Anoche. Está muy emocionado, pero dice que ya sabía que esto iba a pasar. Isela sonrió. Dice que cuando plantas una semilla de bondad, siempre crece hasta convertirse en algo más grande de lo que imaginaste. El teléfono de Renato sonó. Era Ernesto. Renato, mijo, dijo la voz familiar. ¿Tienes unos minutos? Hay algo que quiero mostrarte. Por supuesto, señor Márquez. ¿Dónde está? En el jardín, junto al cerezo más grande. Renato e Isela bajaron al jardín, donde encontraron a Ernesto sentado en una banca, leyendo una carta. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Isela. Una carta de Tokio, respondió Ernesto con una sonrisa misteriosa. De la Fundación Toyota para el Desarrollo Social. Los ojos de Renato se abrieron con sorpresa. Al parecer, alguien les envió información sobre nuestro programa. Están interesados en financiar una expansión internacional, empezando con un centro piloto en Japón para empresarios japoneses que han pasado por crisis similares. Ernesto le entregó la carta a Renato, quien la leyó rápidamente, sintiendo cómo la emoción crecía en su pecho. Quieren que viajes a Tokio el próximo mes para una presentación formal, continuó Ernesto. Y específicamente pidieron que el programa se base en el modelo de mentorías intergeneracionales que desarrollamos aquí. Isela tomó la mano de Renato. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Su historia, que comenzó con la ayuda de mi papá, va a regresar a Japón para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Renato se quedó en silencio, contemplando la increíble simetría de todo lo que había sucedido. Esa noche, después de que la reunión con los funcionarios del gobierno federal había resultado en un éxito rotundo
y un compromiso de financiamiento para expandir el programa a 5 ciudades más. Renato se encontró solo en su oficina, mirando hacia las luces de Guadalajara. El refugio de San Ángel seguía funcionando a unas cuadras, y Renato podía ver su letrero iluminado. Era un recordatorio constante de dónde había comenzado esta segunda parte de su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos Mendoza, el periodista que había escrito el artículo original. Renato, acabo de recibir confirmación de que tu historia va a ser portada de la edición especial de Forbes México sobre líderes de la transformación social. Felicidades. Renato sonrió, pero no por el reconocimiento. Sonrió porque sabía que esa portada de revista significaría más visibilidad para la fundación, más donaciones, más oportunidades para ayudar a personas que lo necesitaban. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Isela entró con 2 tazas de café y esa sonrisa que había sido su salvación aquella noche lluviosa 6 meses atrás. Pensé que podría necesitar algo de cafeína después del día que hemos tenido. Gracias, dijo Renato, aceptando la taza. Isela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Cuando estaba en la calle, cuando pensé que había perdido todo para siempre, me convencí de que mi vida había sido un fracaso total, que había desperdiciado todas las oportunidades que se me habían dado. Se recostó en su silla. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez necesitaba perderlo todo para entender realmente qué significaba tener algo valioso. ¿Y qué es eso? Propósito, conexión real con otras personas, la capacidad de hacer una diferencia que va más allá de los números en una cuenta bancaria. Isela se sentó en la silla frente a él. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que mi papá ayudó a un joven ambicioso hace 15 años, sin saber que estaba plantando las semillas de algo que algún día ayudaría a miles de personas. Renato asintió, sintiendo el peso y la belleza de esa conexión. Su padre me enseñó que las promesas más importantes no son las que hacemos con palabras, sino las que hacemos con acciones. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el edificio donde todo había comenzado. Y también me enseñó que cumplir una promesa no significa simplemente devolver un favor. Significa crear algo que pueda seguir creciendo mucho después de que nosotros ya no estemos. Isela se unió a él en la ventana. ¿Cree que hemos cumplido la promesa? Renato pensó en todas las vidas que habían sido transformadas en los últimos 6 meses. Pensó en los centros que abrirían en otras ciudades. Pensó en el programa piloto que comenzaría en Japón. Pensó en todas las personas que aún no habían sido ayudadas, pero que algún día lo serían. Creo, dijo finalmente, que hemos empezado a cumplirla. Y creo que va a seguir cumpliéndose mucho tiempo después de que nosotros ya no estemos aquí para verlo. Mientras estaban parados ahí, viendo las luces de la ciudad donde ambos habían encontrado su propósito, Renato se dio cuenta de algo profundo. La riqueza que había perdido cuando cayó Satotec había sido reemplazada por algo infinitamente más valioso. La riqueza que viene de saber que tu vida ha hecho que otras vidas sean mejores. Y esa era una riqueza que nadie, ni las crisis económicas, ni los errores del pasado, ni las tragedias del futuro, podría quitarle jamás. El primer centro internacional de la Fundación Ernesto Márquez abrió sus puertas en Shibuya, Tokio, en una ceremonia que contó con la presencia del embajador mexicano en Japón y representantes de las principales empresas tecnológicas japonesas. Renato Sato, vestido con un traje sencillo pero elegante, dio su discurso de inauguración en japonés y español,
contando la historia de cómo un acto de bondad de un trabajador mexicano había plantado las semillas de un movimiento que ahora se extendía por 2 continentes. En la primera fila estaban sentados Ernesto e Isela Márquez, quienes habían viajado a Japón para presenciar este momento histórico. Hace 2 años, dijo Renato al concluir su discurso, un hombre sabio me enseñó que las mejores inversiones no se miden en dinero, sino en vidas transformadas. Hoy, mientras abrimos este centro, no estamos solo cortando un listón. Estamos extendiendo una cadena de bondad que esperamos continúe creciendo durante generaciones. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de una recepción que mezclaba comida japonesa y mexicana, Ernesto se acercó a Renato. «Mijo», le dijo, usando el mismo término cariñoso que había usado cuando Renato era un joven lleno de sueños. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la promesa que me hiciste hace tantos años y la promesa que has cumplido ahora? ¿Cuál? La primera promesa la hiciste porque te sentías obligado. Esta promesa la cumpliste porque entendiste que ayudar a otros no es una deuda que se paga una vez. Es una manera de vivir. Esa noche, mientras Renato caminaba por las calles de Tokio, pasando por lugares donde había crecido antes de emigrar a México, se dio cuenta de que había completado un círculo perfecto. Había comenzado como un joven japonés buscando oportunidades en México. Había caído desde las alturas del éxito hasta las profundidades de la desesperación. Y ahora regresaba a Japón no como un empresario conquistador, sino como alguien que había aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en levantar a otros cuando han caído. Su teléfono vibró con un mensaje de Isela desde Guadalajara. El centro recibió a 20 nuevos participantes esta semana. Todos preguntaron cuándo regresa usted. Les dije que su corazón nunca se fue. Renato sonrió y respondió, diles que las mejores lecciones siempre regresan a casa. Nos vemos pronto. Mientras enviaba el mensaje, pensó en algo que Ernesto le había dicho una vez. Las palabras en el idioma de una persona llegan directo al corazón. Y se dio cuenta de que después de todos estos años, finalmente había aprendido a hablar el idioma universal más importante de todos, el idioma de la compasión. Si esta historia de segundas oportunidades, gratitud y transformación tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Dale like si crees en el poder de los pequeños actos de bondad y suscríbete para más historias que te recordarán que a veces la caída más grande puede ser el comienzo del ascenso más hermoso.